A veces, la verdad sale a la luz de las maneras más inesperadas. Y cuando encontré esa carta escondida entre sus cosas, comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. Si esta historia te intriga, suscríbete al canal para no perderte más acontecimientos increíbles. Era un día gris y lluvioso, con nubes amenazantes que parecían querer engullir cada atisbo de luz, cuando me topé con esa carta. Estaba rebuscando entre viejas cajas polvorientas en el ático de casa, buscando un álbum de fotografías que guardara recuerdos ya desvanecidos, cuando de repente la vi, una hoja amarillenta, oculta entre documentos olvidados por el tiempo, con mi nombre escrito en una cursiva elegante y casi hipnótica. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras el sonido de la lluvia sobre el techo parecía acompañar el ritmo acelerado de mi corazón. ¿Por qué Giorgio me la había escondido? ¿Por qué me la escondiste? Pregunté con voz temblorosa, mientras intentaba recobrar mis pensamientos. Amor. Respondió él, con ese aire de quien trata de minimizarlo todo, intentando ocultar su propia inquietud. ¿La carta? Insistí, aferrándome a la hoja como si pudiera revelarme todos sus secretos si tan solo me concentraba lo suficiente. Sí, la carta, dijo Giorgio con una sonrisa forzada, como si tratara de distraerme de algo mucho más oscuro que tenía en mente. Oh, ¿esa? No es nada importante, créeme, me añadió, pero había algo en el tono de su voz que me hizo entender que no estaba diciendo la verdad. Llevaba mi nombre escrito. Y yo la había leído. Mi padre, con palabras conmovedoras y cargadas de un dolor ancestral, me reveló algo que jamás habría imaginado: tenía un hermano. Un hermano que nunca había conocido, cuya existencia había sido oculta tras un velo de misterio. Pero eso no era todo. La carta hablaba también de un secreto familiar, un secreto que mi esposo había intentado desesperadamente mantener oculto. Mi padre hacía referencia a una transacción misteriosa, a una suma de dinero transferida a alguien a quien jamás se debía llegar a conocer la verdad. Y, de manera inequívoca, el nombre de Giorgio resaltaba entre líneas, escrito con una precisión casi quirúrgica. Luego, como si quisiera aumentar el misterio, la carta contenía un detalle aún más inquietante, un vago indicio de un suceso ocurrido años atrás, un episodio oscuro que involucraba a mi padre y a Giorgio. Una frase suspendida, casi un presagio, que decía: si alguna vez Beatrice descubre la verdad, todo cambiará para siempre. Esas palabras me golpearon como un rayo, sacudiendo los cimientos mismos de mi existencia. Es solo una vieja carta de tu padre. No necesitas saber más. Deberíamos concentrarnos en el presente, en nuestro futuro. Basta de cavar en el pasado, trató de convencerme Giorgio, con esa calma afectada que había aprendido a reconocer en él, esa calma que usaba para persuadirme en un abrir y cerrar de ojos, sin darme tiempo a reflexionar demasiado. Pero esta vez, esa voz familiar ya no podía ocultar la angustia y el secreto que ahora latían en mis venas. Cariño, no quiero que te hagas ideas extrañas. Esa persona, si insistes en llamarlo hermano, nunca ha intentado contactarnos. No existe en nuestras vidas, me añadió, intentando disipar todas mis inquietudes con un tono que traicionaba más miedo que amor. Pero en mi interior, una voz me susurraba que había algo más. Giorgio tenía un interés personal en esa carta, un interés que iba mucho más allá del simple deseo de ocultar un secreto familiar. Quizás temía que yo descubriera algo que él haría de todo para mantener enterrado, algo que podría destruir toda la ilusión que había construido sobre nosotros. Cuanto más releía la carta, más crecía dentro de mí el impulso de buscar las verdades ocultas, de juntar las piezas de un rompecabezas que había permanecido incompleto durante demasiado tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Te habrías rendido o habrías buscado la verdad? Escríbelo en los comentarios. Así que decidí actuar. Empecé a buscar el nombre que acababa de leer, tecleándolo en internet con las manos temblorosas y el corazón revuelto. Indagué en los laberintos de las redes sociales, seguí cada rastro digital, llamé número tras número, hasta que finalmente encontré una pista tangible. Y entonces, un día, el teléfono sonó 3 veces antes de que una voz profunda y carismática respondiera a mi tímido «¿Hola?» «Hola, ¿eres Alessandro?» Me atreví a preguntar, con una pizca de vacilación que traicionaba la ansiedad del momento. Al otro lado de la línea, se hizo un silencio tenso antes de que la voz,
firme pero cargada de emociones reprimidas, respondiera, sí. ¿Quién habla? Soy Beatrice. Yo, soy tu hermana, declaré, dejando que esas palabras, tan llenas de revelación, resonaran en el aire como un eco que ya no podía ser ignorado. Al otro lado, Alessandro contuvo la respiración, como si cada palabra fuera un paso hacia un pasado olvidado, y luego respondió con incredulidad mezclada con alegría. Beatrice. No lo puedo creer. ¿Cuántos años he esperado por esta llamada? Pero dime, ¿cómo supiste de mí? Mi mente estaba hecha un caos, la carta de nuestro padre, ese fragmento de verdad olvidada, había abierto una puerta que creía cerrada para siempre. Encontré una carta de nuestro padre. Hablaba de ti, y también mencionaba algo relacionado con mi esposo. Alessandro, hay algo que no sé, ¿verdad? Un largo silencio se extendió por la línea, cargado de tensión y secretos nunca revelados. Luego, con voz grave y cargada de un dolor que se mezclaba con la resignación, Alessandro admitió. Sí, Beatrice. Hay mucho que necesitas saber. Giorgio no es quien crees que es. Y temo que él sepa perfectamente lo que has encontrado. Necesitamos vernos en persona. Es importante. Un escalofrío me recorrió la espalda, frío y penetrante, mientras intentaba imaginar el oscuro entramado de secretos que envolvía nuestras vidas. ¿Qué podría estar ocultando Giorgio? ¿Qué verdad terrible había hecho que esa carta permaneciera oculta durante años? Y en ese momento, con la lluvia golpeando aún las ventanas y el corazón latiéndome a toda prisa, comprendí lo que debía hacer, tenía que enfrentar a Marco. La noche ya había caído cuando regresé a casa. La atmósfera era surrealista, casi irreal, con sombras que danzaban en las paredes como presagios de un destino ineludible. Allí, sentado en el sofá, Marco me esperaba, con un vaso de whisky en la mano y una mirada que intentaba ocultar la verdad tras una máscara de aparente calma. ¿Saliste? Preguntó con una soltura que ya no podía esconder su ansiedad interna. Marco, tenemos que hablar. Mírame, se acabó, dije, con voz firme y decidida, resuelta a romper ese silencio opresivo que nos había mantenido cautivos durante demasiado tiempo. ¿Pero qué dices, cariño? Lo hice por ti, para protegerte. Sabes que la verdad no tiene sentido si corre el riesgo de destruirnos, trató de justificarse, con voz temblorosa entre la ira y la desesperación. No, Marco. La verdad lo es todo. Me abrió los ojos sobre quién eres en realidad. Me mantuviste prisionera bajo tu control, pero ya basta. Quiero mi libertad, y no puedo seguir viviendo a la sombra de tus secretos. Sus palabras estaban cargadas de una tristeza y una ira que me rompían el corazón, pero al mismo tiempo me daban la fuerza para no rendirme. Este es nuestro mundo. Nuestra vida. Así ha sido siempre. ¿Qué habrías hecho sin mí? Trató de evocar recuerdos de momentos pasados, de instantes en los que creía de verdad en su amor, pero yo sabía que esos recuerdos no podían borrar las mentiras acumuladas con el tiempo. Ya no te necesito, Marco. Durante demasiado tiempo he vivido en esta jaula dorada, atrapada por mentiras y secretos. Ahora que he encontrado a mi familia, he encontrado a mí misma. Mi libertad está finalmente al alcance. Mi voz temblaba, no por miedo, sino por la intensidad de las emociones que me embargaban. En ese momento, cada lágrima derramada, cada instante de sufrimiento parecía transformarse en una chispa de coraje. ¿Después de todo lo que he hecho por ti, me dejas así? Marco no podía ocultar el dolor y la ira, y su figura se volvió más imponente, como si quisiera dominar la habitación con su sola presencia. ¿Qué has hecho, Marco? Me llenaste de mentiras y manipulaciones. He encontrado algo mucho más importante que todo lo que trataste de ocultarme, he encontrado mi identidad. Mi libertad y la verdad. Marco se levantó de golpe, con los ojos encendidos de una ira incontrolable, y el silencio se volvió pesado, cargado de un destino que ya no podía ser ignorado. No puedes hacerme esto, murmuró, mientras la tensión en el aire se volvía casi palpable. Lo miré fijamente a los ojos,
con una determinación que ya no conocía de compromisos. Lárgate de esta casa. No puedo soportar más el peso de tus secretos. En ese instante, mientras las palabras resonaban como una sentencia final, sentí el peso de años de mentiras disolverse de mis hombros, liberándome finalmente de un cautiverio emocional que me había mantenido atada a un pasado doloroso. Había encontrado la verdad, y con ella, mi libertad. Aquella noche, mientras las lluvias continuaban cayendo y el mundo parecía purificarse de cada falsedad, comprendí que cada lágrima, cada sufrimiento, había abierto el camino hacia un renacer. El futuro, aunque incierto y lleno de sombras, se desplegaba ante mí como un sendero de luz, listo para conducirme hacia una vida en la que la verdad, por dolorosa que fuera, pudiera finalmente dar lugar al amor, a la esperanza y a una libertad redescubierta.